Este dios Gaia, en la madre tierra, se presenta como un alternativo a nuestro Dios Padre, cuya imagen se ve vinculada a una concepción patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. Y así es como consideran a Dios nuestro Dios, ¿sí? Pero ese Dios de la nueva era es un Dios impersonal, no es ni personal ni trascendente, ¿sí? Tampoco es el creador del universo, que sostiene el universo. No es mi creador, no es mi padre, sino una energía impersonal, una energía inmanente al mundo. ¿Qué es esto? Que está inherente al ser, a las cosas, que no hay separación, eh, tienen una misma esencia. ¿Qué significa esto? Es una unidad cósmica, todo es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, esta lamparita es Dios, mi termo, mi teléfono, todo es Dios, Dios está en todo, sí, sabemos por el catecismo que Dios está en todo lugar, pero para la nueva era todo es uno, ¿sí? Por eso hablan de una energía cósmica. Tampoco, como les digo, es el creador que sostiene el universo. Es una unidad monista, en donde reducen los seres y los fenómenos a una misma idea o sustancia. Es como coger de todo, ¿sí? Como ese sincretismo que les digo, es coger de todo y de la cual derivan una sola cosa, una sola idea, una sola sustancia, en la que solamente se reduce a espiritualista y materialista. En eso estamos en la nueva era, ¿sí? Por tanto, Dios no es el que me dio la vida, sino todo es Dios. Cuando hablamos de Cristo en la nueva era, hablan de una energía divina, que cuando la persona recibe o ella es consciente de recibir esa energía, suele describirse como una energía crística. ¿Sí? Entonces ya vimos arriba es Dios, energía impersonal, Cristo, energía crística. También se habla de Cristo, pero no se refiere al Jesús de Nazaret, a Jesús nuestro Jesús de Nazaret, hombre y Dios. Cristo para ellos es un título que se aplica a personas que han llegado a un estado de conciencia alto, donde la persona o ese individuo se percibe como divino. Yo soy Dios. Por tanto, si yo ya soy divino, llego a ser Cristo, a tener esta energía crística en mí, ¿ok? Y a este estado de conciencia donde el individuo, además de percibirse como divino, y puede, por tanto, pretender ser un maestro universal, ¿sí? Donde ya da enseñanzas divinas. Ahora, se creen recibir estas o ser iluminados que reciben estas verdades ocultas para cuando llegan a ese estado de conciencia, llegan a pues sí, a recibir estas verdades ocultas, son iluminados por espíritus, seres espirituales. Y yo pregunto, ¿quiénes son estos seres espirituales que les revelan esas verdades ocultas? Verdades ocultas, ¿ok? Entonces, Jesús de Nazaret no fue el Cristo para ellos, sino sencillamente, como muchos otros, Buda, Lao Tse, Confucio, etcétera, se ponen en el mismo nivel, simplemente como una figura histórica, ¿ok? Y bueno, tenemos el término del Espíritu Santo. Si lo ponen como un nivel más íntimo, más personal, que está en la psique, ¿sí? Es algo psíquico, en el entendimiento de la persona y simplemente es una energía cósmica divina, ¿sí? Entonces, como ven, ya estamos hablando de la energía. Todo es energía, todo es impersonal cuando nosotros sabemos que Dios es Dios y hombre, ¿sí? Y es personal. Hablo con él de tú a tú, como si estuviera con cualquier otra persona. Bien, esta es la segunda definición. Tenemos una tercera definición. Y esta tercera definición
nos habla de que es un movimiento pseudo espiritual, donde mezclan filosofías, religiones, ideologías, concepciones. Es un sincretismo, ¿sí? Una mezcla de todo. Es algo donde se mezcla, pues sí, prácticamente todo. Ahora, ¿qué significa la palabra pseudo? En griego significa falso, supuesto, imitación, parecido, engañoso, falsedad. Entonces, lo que es pseudo, ¿sí? Pseudo, que significa pues algo falso, una imitación. Estamos hablando de un movimiento que imita lo espiritual. Es una falsedad de lo verdadero espiritual. Cuando hablamos de la medicina alternativa, también se le llama pseudociencia, ¿sí? Estamos hablando de una imitación de la medicina verdadera, de la medicina alopática, que es la que conocemos, ¿no? Bien, entonces, con esto, ¿qué nos dice en el Evangelio de Mateo? Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Como vemos, lo otro es un pseudo, es algo falso, es algo, una imitación, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta que aquí vamos a ver dónde están las raíces prácticamente de la nueva era. Mezclan ocultismo esotérico con una matriz masónica, ¿sí? Y misticismo pagano oriental. Y tiene sus raíces en una sociedad teosófica. Sociedad que le llaman esa sociedad es como una fraternidad internacional que busca una sabiduría divina, oculta y espiritual, ¿sí? Es un eclecticismo, ¿sí? Y la teosofía, ¿qué es la teosofía? Es diversas doctrinas religiosas y místicas que creen estar iluminadas por la divinidad. Iluminación, maestros ascendidos, ¿sí? Vemos, ahí vemos lo mismo. Hay una fundadora que se llama Elena Blavatsky y bueno, esta fundación y esta sociedad teosófica fue fundada por ella el 17 de noviembre de 1875. Estamos hablando del 1875. O sea, ya desde hace cuánto tiempo está. Yo recuerdo hace yo voy a cumplir 31 años de consagrada. Hace 31 años me hablaron por primera vez después de haber hecho unos ejercicios espirituales. Nos reunieron al final de los ejercicios, al terminar, y un sacerdote se puso a hablarnos de lo que era, de los peligros de la nueva era. Imagínense, desde hace 31 años porque estaba como muy en boga, estoy hablando en el 93, fue cuando yo recibí la primera instrucción sobre esto, pero pues eran así como destellos, ¿verdad? Destellos apenas sobre esto. Y bueno, después vemos de esta sociedad o esta mujer, después esta figura, vemos cómo se mezcla de todo y que terminas por degustarlo. Hay unos libros de esta mujer, em, de ella, que tenemos aquí, por ejemplo, tiene varios, ¿eh? Pero todo va en esa línea. La teosofía, acuérdense que ya vimos esta teosofía, que estamos hablando de doctrinas religiosas y místicas, ¿verdad? Que se creen iluminadas por una divinidad y que además están unidas estrechamente con esa divinidad. Acuérdense que la divinidad y uno somos uno mismo, ¿sí? Luego otro libro, imagínense, El ocultismo práctico, también de Elena Blavatsky. Ella fue también fundadora de una revista en su época que se llamaba Lucifer. En fin, vemos que es una mezcla de todo, ¿sí? Los primeros dirigentes de esta sociedad teosófica eran espiritistas, ¿ok? Personas espiritistas, vinculados a este misticismo oriental que les he mencionado, y ellos decían estar iluminados, pero iluminados por seres espirituales, y dicen estar iluminados y recibir conocimientos por maestros ascendidos. ¿Quién les daba estos conocimientos? Pues estos seres espirituales. ¿Quiénes eran? Pregunto. Simplemente seres espirituales, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Instaurar un nuevo orden mundial, anticristiano. Pero vean eso,
nuevo orden mundial. No me he metido, me gustaría luego preparar un tema sobre el nuevo orden mundial, ¿verdad? Pero bueno, no, es un tema también muy candente, pero simplemente instaurar un nuevo orden mundial. ¿Y cuál ha sido el proceso de formación de esto? Ese proceso es que al principio estaban muy abiertos, aceptaban todo tipo de religiones. Después empezaron a utilizar también un vocabulario y terminología bíblica para atraer católicos incautos. Y aquí me llama la atención que, pues sí, he conocido personas que han estado muy insertadas en la masonería, por ejemplo, y cuando se han reunido en sus reuniones semanales, en su logia, me han comentado que lo primero que leen antes de empezar la sesión o la charla que corresponde a la persona, leen un pasaje bíblico, un pasaje del Evangelio. Como ven, es todo tergiversado, una mezcla de todo, buscan confundir, ¿sí? Tenemos también esta frase, este señor Máximo Intravigne, él es especialista en sectas y en la nueva era. Él comenta esto. Primero niegan la iglesia, ¿sí? Vean, primero niegan la iglesia, que la tenemos aquí. Después niegan a Cristo, que lo tienen considerado como al mismo nivel de Buda, Lao Tse, Confucio, Mahoma. Después niegan a Dios y finalmente toda idea religiosa. ¿Para qué? Bueno, yo diría y cualquier idea religiosa, cualquier credo, como les mencioné, hinduismo, budismo, etcétera, todos estos, islamismo, judaísmo, cristianismo, ¿no? Toda idea religiosa, anularla, entonces iglesia, Cristo, Dios, idea religiosa, ¿para qué? Para que en el vértice, esté puesto el ocultismo como una creencia universal. Ya luego cuando hablemos del ocultismo, claro, ahí les puedo mencionar qué significa la palabra ocultismo. Es lo que está en lo oculto, lo que no se ve, lo que está en lo secreto. Pero hoy en día, ya, es que, ya díganme, el tema del demonio y ocultismo, ahí es donde está detrás el demonio, ¿no? Está oculto, pero hoy en día es que está disfrazado de bien, sí, pero ya el demonio no le importa exponerse, ¿sí? Entonces, esa es la forma como tenemos como llegar a esa creencia universal. Bien, ¿qué tiene de atractiva la nueva era? Es como un supermercado espiritual, como un supermercado espiritual, en donde te presentan todo como un camino espiritual muy cómodo, en donde se mezcla de todo, creencias, ritos, cultos, temas de sanación, prácticas religiosas, superstición, ocultismo, y termina siendo todo relativo. El bienestar está a la venta, todo es holístico ya. Hay centros de sanación en donde vas a una terapia o no hablo de una terapia psicológica, hablo de una fisioterapia y te encuentras con un consultorio de fisioterapia, un consultorio donde te hacen Reiki, otro en donde te están leyendo las cartas, en donde es una unidad holística, porque están buscando, acuérdense, la sanación completa de la persona y no solo una partecita. Y se mezcla ahí, ya es cuando empiezan a mezclar la parte espiritual. Y dice, en el, dice San, no, y antes de decir esta frase de San Agustín, en el libro de este documento que les mencioné de Jesucristo portador del agua de la vida, dice, mucho de lo que ofrece la nueva era sacia el hambre, ¿sí? Por eso inicié diciendo, todos tenemos sed, todos estamos en una búsqueda. Y claro, la nueva era, ¿qué es lo que busca? Nos ofrece tanto porque podemos elegir lo que queramos, ese supermercado espiritual. Y bueno, San Agustín nos dice, vive la buena nueva. Si crees lo que te gusta del Evangelio, vean qué fuerte está esta frase.
Si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio, sino en ti. Está súper dura esta frase. Si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio, sino en ti. Crees en ti solamente. Y esto es para cuestionarnos. ¿Cuánta gente dice, yo sí creo en Cristo, pero en la iglesia no? Yo sí creo tal, pero, ay, no, los mandamientos no. ¿Cómo estoy viviendo mi propia vida? Bien, y con esto vemos, antes de pasar al siguiente tema, simplemente qué ingredientes forman parte de la nueva era. Seguramente hay muchos más, pero yo me voy a centrar y que esto lo he ido leyendo y más o menos he ido concentrando. Tenemos prácticas del orientalismo, terapias, prácticas, medicina alternativa o pseudociencia y tema de ocultismo, esoterismo, ¿sí? Porque está insertado el esoterismo dentro del ocultismo, ¿sí? Y entonces, hoy eh, vamos a hablar, me voy a centrar en las prácticas de Oriente, aunque pues parte de esas prácticas no nos va a dar tiempo de verlas ahora, las voy a meter dentro de esas terapias y el ocultismo la siguiente semana. Bueno, cuando estuve viendo algunas de las sesiones de las charlas que han estado teniendo las semanas anteriores y voy a tomar, ahora que les presento los ingredientes que forman parte de la nueva era, el padre Vicente Leomar les puso un ejemplo muy bueno cuando hablaba de la sanación interior. No recuerdo si fue ante una pregunta que le hicieron, ¿no? Pero él puso un ejemplo que me gustó muchísimo. Un vaso y tomó su vaso y dice, está lleno de agua. El agua está limpia, está pura, pero le ponemos una gotita de veneno. No necesitas ponerle mucho veneno para que todo, imagínate que ese es tu cuerpo, ese eres tú, es tu alma, no necesitas ponerle mucho veneno para que se envenene el agua y que la tomes y te envenenes tú también. Simplemente basta una gotita, una probadita y te envenenas, ¿sí? Pues yo pienso, y les digo, me gustó muchísimo ese ejemplo, porque yo digo, ojo con la nueva era. A veces decimos, ay, no, pero nada más hago el yoga. Se los explicaré la siguiente semana, porque tengo mucho tema de la yoga, mucho fundamento, pero solamente lo hago como ejercicio. Pues es que la yoga no existe como ejercicio. Viene lo espiritual con el ejercicio, que en el fondo no es ejercicio, es una postura que ofrece, que viene, inicia en la India, los hinduistas, es una postura, ellos son politeístas, ahora lo vamos a ver, y ellos crearon la yoga, que la palabra yoga significa yugo, unión, y la crean precisamente para unir el cuerpo con lo espiritual. Cada postura del yoga tiene una invocación a una deidad. ¿Sí? Los hinduistas son politeístas, tienen culto a muchísimos dioses, ¿sí? Entonces, ojo con, porque hay quienes dicen, soy súper católica, yo voy a misa, yo tal, pero la yoga no la dejo. Y no me he metido en las meditaciones, solamente hago la yoga por el ejercicio. No hay yoga cristiano, no existe, no existe. Y tarde o temprano puede hacer su efecto. Bueno, ya no me meto más a ese tema y vamos a continuar con prácticas del orientalismo. Este video no se los voy a poner, si nos queda tiempo al final se los pongo, pero sinceramente no lo creo. Dura 4 minutos, pero bueno, lo dejo por si al final nos da tiempo. Vamos a ver prácticas orientales, que también les voy a decir algo así, pues voy a tratar de ser breve porque no tuve que quitar muchísima información. Simplemente que de estas prácticas orientales, cuando hablo de prácticas orientales, yo no me estoy metiendo con las religiones diciendo que están mal, ¿sí? Cada uno hemos nacido donde hemos nacido y ahora les voy a mencionar algo muy hermoso que dice Santo Tomás, pero crear estas prácticas orientales que son filosofías, es una mezcla también de creencias, filosofías, mitologías, religiones de estos grandes credos, hinduismo, budismo, filosofía shintoísta, cosas de Asia, de China, de Corea, en fin, y la gran mayoría de estos son politeístas, tienen culto a muchos dioses, que en este caso dioses con minúscula, porque son ídolos, ¿sí?
Entonces, bueno, solo el budismo es no teísta, ¿ok? Pero todos los demás politeístas, el culto a muchos dioses. Tenemos a San Pablo y a Santo Tomás de Aquino. Desde los tiempos de San Pablo se habla de que hay una relación muy estrecha entre los ídolos y los demonios, o sea que todas las religiones que no son católicas son demoníacas. No, porque Santo Tomás de Aquino habla de la religión natural, la que tenemos inscrita. Es decir, que nosotros tenemos una religión natural, porque Dios mismo se nos ha revelado, pero hay un sentimiento religioso natural en el hombre y una razón natural que busca encontrarse con Dios, ¿sí? Para darle culto y todo lo que haya de bueno, de noble, de perfecto en otras religiones, que no es el cristianismo, es fruto de la luz de la razón natural del Evangelio, ¿sí? Y esto hay que tenerlo claro porque no estamos aquí para condenar a los que no son cristianos, a los que no son católicos. No nos corresponde hacer esto. Y esto me encantó haber encontrado este fundamento en Santo Tomás. Y porque dice, para que el Evangelio llegue a perfeccionarlo. O sea, todo eso que es todo lo bueno, lo bello que tienen estas otras religiones, o sea, de perfecto, pues acuérdense, Dios es belleza con mayúsculas, Dios es verdad con mayúsculas, Dios es todo con mayúscula. Nosotros las criaturas somos una pequeñeza de, o sea, el reflejo de que Dios está detrás de ese creador que tenemos, ¿sí? Para que el Evangelio llegue a perfeccionarlo. Pero lo que es idolatría, eso hay que tenerlo claro. Los que son politeístas, que tienen, dan culto a otros dioses, pues es idolatría. Nosotros no creemos en ellos, ¿sí? Creemos que existe el culto a otros dioses, ¿sí? Que ellos les dan a sus dioses. Ellos creen en sus dioses, nosotros no. Pero hay que ponerle el nombre como tiene que ser. Idolatría es darle culto a los ídolos y a los demonios. Y eso, pues sí, para nosotros está mal. Eso hay que rechazarlo de nuestra vida. No lo podemos aceptar. No proviene de una recta razón, sino más bien de una desviación en mi conciencia, en mi razón. Si yo no hago ejercicio, por ejemplo, si yo no, mis músculos se atrofian, si yo no le voy dando iluminación a mi conciencia, si yo no voy formando mi conciencia, tarde o temprano mi conciencia se va haciendo una conciencia laxa, por tanto empieza a haber desviaciones, ¿sí? Y esto hay que tenerlo pues muy, muy claro. Hoy tenemos muchas prácticas idolátricas que no nos damos cuenta, que nos van enredando. Y hay un influjo muy grande, pues, de estas religiones de Oriente. No hablo de un Oriente cristiano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el hinduismo, donde recitan mantras. Al recitarlas están invocando a otros dioses, porque ellos tienen muchísimos dioses a quienes dan culto. O por ejemplo, el budismo con el yoga, esas posturas del yoga que tienen un objetivo de invocación, ¿verdad? De divinidades. O mezclan la santería en otras religiones o en otras prácticas de la nueva era, mezclan santería, pues que es pura idolatría. Tienen ídolos para escoger, ¿sí? Bien. A ver, vamos a meternos a lo que es el hinduismo, ¿sí? No tienen un fundador conocido, es una religión nacida a partir de la mezcla de muchos cultos locales y religiones desarrolladas en el norte de la India desde hace 3000 años antes de Cristo, imagínense. Es una religión politeísta, tiene miles de dioses, no sé cuántos, pero miles. Sí, ahora vamos a ver, a diferencia de otra que tiene 8 millones, ¿verdad? De dioses. Pero bueno, este tiene miles de dioses y todos se consideran diferentes rostros de un único Dios, que dependen de un único Dios, que ese Dios, el más grande, para ellos le llaman Brahma, ¿ok? Y este Dios, cuando hablo de estos dioses, es con minúscula, ¿eh? Dios con minúscula. No tiene forma personal y todo es impersonal, pero Brahma le llaman el origen de todo lo que existe. Tienen también tres dioses, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención es como si fueran una trinidad también, ¿no? Sus tres dioses principales son Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el conservador, y Shiva, el destructor. Los hindúes creen en la reencarnación.
para llegar a la perfecta o a la perfección, ¿verdad? Que es llegar a Brahma. Es para llegar a Brahma. Los maestros hinduistas no se oponen abiertamente a ninguna religión. Existen muchos gurús incluso que se dedican a comentar el evangelio partiendo de sus propias posturas ideológicas, pero sus interpretaciones pues tienen muy poco en común con la tradición cristiana, ¿sí? Porque lo van interpretando ellos sabiendo, más bien ellos creyendo que no se necesita una mediación de la fe. Nosotros sí creemos esta mediación de la fe, ellos no, por tanto, su interpretación pues es bastante vaga sobre nuestra religión. Cada uno interpreta el Evangelio partiendo de su grado de evolución personal, práctica, técnica, cómo van ascendiendo, ¿verdad? La persona de Cristo pues se reduce a un gurú, ¿ok? Acuérdense que pues como estamos hablando también en la nueva era, estamos, digo, no quiere decir que esto hinduismo es la nueva era, no, pero toman cosas de hinduismo también. Pero esta persona de Cristo pues se hace cuenta que la limitan al gurú y es como su máximo, por así decirlo, es ese maestro ascendido, es el que forma, el que da sus rituales, sus prácticas, sus técnicas. Ahí ya no existe un salvador, porque en la filosofía monista, que ya habíamos hablado de ello, que es algo de lo que coge la nueva era de la filosofía monista. ¿Qué significa esto? Que cada uno se salva, ¿sí? Hablamos de el monismo, que reduce a los seres y los fenómenos del universo a una sola idea o una sustancia única, ¿ok? Y a la cual la derivan como a una idea, una sustancia única, y por tanto se habla más bien como la idea central es el espiritualista y materialista. Y en este caso, pues en esta parte monista, cada uno se salva. Para la nueva era, eso pasa. Como yo soy Dios, yo no necesito intermediarios, no necesito a la iglesia, no necesito religión, y yo soy Dios, yo soy mi único salvador. Eso pues lo veremos cuando hablemos bueno, también está el tema de Buda. Ahora cuando hablemos de ahí, ahí aparece, ¿no? Hasta llegar a una conciencia crística, sí, que ya les había mencionado anteriormente, que supuestamente los cristianos pues perdimos y que se alcanzará por medio de las técnicas orientales. Por tanto, eso es lo que ofrece el hinduismo. Tenemos tenemos un ejemplo que hay, no sé si ustedes han escuchado hablar de el padre José María Berlinde. Hay un testimonio muy bonito de él que dura yo creo que media hora en YouTube, lo pueden buscar, que se llama De gurú a sacerdote. Él antes estuvo en la India con Maharishi, con este gurú Maharishi, que es sí, Maharishi. Y Maheshi, ¿verdad? Maharishi Maheshi. Y él estuvo trabajando con él en la India. Él después, ya después de que terminó todo, tiene una historia bellísima. Él se hizo sacerdote, ¿no? Pero incluso, pues estuvo bastante mal. Digo, aprendió muchas técnicas y demás. Y él después estuvo, pues, poseído por el demonio. Tuvo que tener muchas sesiones, 2 años, creo, de sesiones con exorcista para poder ser liberado del demonio, por las influencias del demonio. Y tiene un libro también que se llama, que ahora se los voy a recomendar, se llama La experiencia prohibida. Y al ratito les enseño una muestra del libro, por si lo quieren conseguir, que está buenísimo. Y él cuenta que en una ocasión estaba este gurú, Maharishi, que era el gurú de los Beatles, impresionante, y que él estaba en una conferencia en Alemania y hablando pues de un tema. Y empezó a haber pues una discusión turbulenta en donde al final de la conferencia un grupo de jóvenes alemanes creyentes que le dijeron y proclamaban la salvación mediante la cruz de Cristo. Ante esto, pues su respuesta en sustancia fue: si vosotros adoráis a un Dios crucificado, este no puede ser más que un demonio, imagínense. Para estos jóvenes fue terrible. Digo, claro, ver esta frase ofende,
¿verdad? Porque nosotros creemos en un Dios que ha resucitado. Y estos jóvenes se dieron cuenta que presentaron la cruz, pero fuera de la resurrección. O sea, les faltó presentar a ese Dios que murió en la cruz para salvarnos, redimirnos y después resucitó. Y pues bueno, Maharishi no tenía intenciones, no había leído la Sagrada Escritura, el Evangelio y no le interesaba. Pero claro, cuando estos jóvenes le presentan esto, un Dios crucificado, pues esto fue lo que les dijo, ¿sí? Y bueno, pero no es menos cierto que estas palabras confirman, pues, que lo que San Pablo, pues, también dice a los corintios cuando habla del escándalo producido por un, o sea, Mesías crucificado. Nuestra fe nos dice que nosotros predicamos a un Cristo crucificado, ¿sí? Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Ahora les leo la frase completa. Pero bueno, tenemos este gurú que también fue el gurú de los Beatles, y aquí se los menciono simplemente ¿por qué? Porque este gurú, para que se den cuenta cómo hay tanta influencia de los líderes, ¿verdad? Hay una influencia muy fuerte de Oriente, líder, guía espiritual, que incluso influyó en los Beatles y en una canción que ellos tienen que se llama Across the Universe. Yo, claro, uno como canta canciones, pues a veces ni prestamos atención a lo que estamos cantando, lo que dice. Pero imagínense la influencia, porque ellos estuvieron con él en la India, etcétera, y se fueron formando con él. Pero vean el estribillo. Jai Guru Deva a Om. El Om es el mantra. Pero ¿qué significa Jai Guru Deva a Om? Gloria al maestro espiritual Om. O sea, era su divinidad, ¿verdad? Nada va a cambiar mi mundo, nada va a cambiar mi mundo, etcétera. Imágenes de luz vacilante que bailan frente a mí como un millón de ojos, me llaman y me llaman a través del universo, ¿ok? Ya estamos hablando esto a través del universo. Pensamientos serpenteantes como un viento inquieto dentro de un buzón, se tambalean ciegamente mientras recorren su camino a través del universo. En fin, y vuelve lo mismo, ¿no? Pero para que veamos esa influencia de Oriente, cómo pues ha llegado a nuestros tiempos, ¿ok? Y bien, ¿qué nos dice nuestra fe católica? Esta frase de San Pablo en la carta de la primera carta de Corintios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Ese Cristo crucificado es un escándalo, sí, pero es un Cristo que dio su vida por ti, por mí y que ha resucitado. Bien, tenemos también esta filosofía del shintoísmo, ¿sí? Otra de las, pues sí, de las influencias. La palabra Shinto significa camino de los dioses. Se fundamenta en adorar a ídolos de los viejos clanes y según su creencia celebran llamativos rituales que admiraban los efectos de la naturaleza y a los dioses que los provocaban. Se llaman kamis, que eran energías sagradas. Vean esta imagen, esta foto. Me llama tanto la atención que hoy en día, bueno, ya desde hace algunos años, hay series que existen en forma de caricatura, pero precisamente son estos dibujos animados. O sea, son los kamis, ¿verdad? Estas divinidades, estos dioses. Todo es una influencia, ¿ok? Y afirma la existencia de divinidades o seres espirituales, que son los kamis, que pueden encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores de existencia. Como les he mencionado anteriormente en las diferentes definiciones sobre la nueva era, vemos que todo, también la nueva era utiliza también partes de la naturaleza, ¿verdad? Y todo es una deidad. Todos somos uno, la naturaleza, yo, Dios divino, yo soy Dios, todos somos Dios. Entonces utilizan y van tomando de estas influencias de Oriente. De Japón, pues viene de Japón esta filosofía o religión sin fundadores, no hay textos sagrados, también son politeístas, pero imagínense, existen 8 millones de dioses o kamis que adorar y que existen en la naturaleza. O sea, yo creo que para juntar 8 millones, la hojita, el gusanito, la mariposa, todo es, todo lo que hay en la naturaleza, todos son kamis, son deidades, ¿ok? Bien, tenemos también ahora el budismo. Para meternos por aquí, nuestra fe nos dice
Perdón, me estoy regresando, pero no, más bien del budismo, surge en el norte de la India hacia el año 500 antes de Cristo, teniendo como base el hinduismo, ¿sí? Aquí el fundador es Buda, ¿sí? Su nombre Siddhartha Gautama, no teísta, o sea que no creen en ninguna divinidad. Aunque la próxima sesión que hablemos del yoga, no es que viene del budismo, pero también pues practicaban el yoga, pero viene prácticamente del hinduismo, ¿ok? Buscan la felicidad en la liberación de la persona del sufrimiento por la aceptación de cuatro nobles verdades. ¿Cuáles son estas cuatro nobles verdades que le llaman? Primero, hay que constatar que en la vida hay sufrimiento. Eso es lo primero. Hay sufrimiento en la vida. Segundo, nos revela el origen del sufrimiento, que es la causa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que causa el sufrimiento? Está en el anhelo. Cuando tú anhelas algo, esto nos propone el budismo, ¿eh? Cuando tú anhelas algo, es como un deseo excesivo. Imagínate, no sé, anhelas un tipo de trabajo, pero al no tenerlo te causa un sufrimiento. Por tanto, pues todo esto hay que quitarlo, según el budismo, porque el budismo propone no sufrir, hay que quitar. Y esa es la tercera noble verdad, el cese del sufrimiento que requiere o sea, suprimir el anhelo, dejarlo. Eso nos da un diagnóstico. Para suprimir este efecto del sufrimiento de esa causa, hay que dejar de sufrir. Por tanto, deja de anhelar. Si tú anhelas un trabajo, si tú anhelas ser santo, si tú anhelas o santa, si tú anhelas ser mejor persona, si tú anhelas, como ese anhelo te provoca un sufrimiento, y yo pienso y digo, hoy no, y para mí es un anhelo ser santa. Yo quiero ser santa. Pues sí, hay un sufrimiento detrás porque todavía no lo alcanzo, pero te da plenitud en la vida. Y para ellos es el cese del sufrimiento. ¿Por qué en esta postura o posición de flor de loto, la meditación trascendental es voy hacia mí, voy hacia adentro, me quedó la mente en blanco para dejar de pensar, para dejar de sentir, para dejar de sufrir? Eso es uno de los objetivos del budismo, de lo que ofrece el budismo. Y la meditación trascendental nos propone una terapia también, ¿verdad? Que este es la cuarta noble verdad. Una terapia, el camino para dejar de sufrir, ofrece un óctuple sendero, un camino de 8 caminos. Y aquí tenemos, ahí en la parte superior les pongo la imagen que viene siendo como ¿cómo se dice? Pues bueno, esta imagen que representa el óctuple camino o óctuple sendero de Buda que él ofrece y lo presenta. Este óctuple camino de Buda, ¿en qué consiste? Es un método para suprimir el deseo. Y algunos dirían, ay, qué increíble, yo lo voy a hacer porque ya no quiero sufrir, no quiero tener enfermedades, no quiero tal. Sí, pero aquí estamos hablando de algo tan trascendente. O sea, en nuestra vida, nosotros como cristianos sabemos que el sufrimiento hay que darle un valor supremo, hay que darle un valor trascendente, hay que aprender a encauzar el sufrimiento, hay que saber llevar la cruz, el sufrimiento en la propia vida. Y bueno, este óctuple camino que nos enseña, o este método, es un camino sagrado de 8 tramos que llevará al adepto a la total conversión de su forma de entender el mundo y de vivir en él. Entonces, cada vez es ir es subiendo, subiendo, subiendo de grados hasta llegar al octavo, que es al que llegó Buda, y es como, va implicando como más virtud, por así decirlo, es un trabajo de mayor como ascesis, pero todo es para anular el sufrimiento. Y aquí habla, los 3 primeros grados del camino se refieren al comportamiento moral, que viene siendo la palabra pura, conducta, imagínense, comportamiento puro, palabra puro, forma de existencia pura. Otros 3 caminos se refieren a la disciplina mental, aplicación pura, memoria pura, entendimiento puro, meditación pura, ¿sí? Es una disciplina.
Y los últimos dos se refieren ya a la sabiduría, es como lo máximo, ¿ok? Que se refieren a la creencia pura y a la voluntad pura. Pero bueno, yo también me pregunto, para llegar a estos grados, ¿qué se necesita? O sea, la voluntad, la creencia, la tal. Obviamente, para llegar a esto, pues implica un trabajo, una disciplina, pero pues eso no le llaman sufrimiento. El sufrimiento en la vida es lo que hay que quitar, hay que aniquilar. Pero aquí el objetivo, si se fijan, o sea, aquí lo que buscan o lo que, si lo que se quiere, lo que se desea es dejar de sentir, dejar pues sí, como es aniquilar emociones, sentimientos, es quedarte en blanco, es, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es bien importante conocer esto. Y la verdad es que es una visión del hombre especialmente pesimista, ¿verdad? Y bueno, como conclusión, Buda cuestiona el dinamismo profundo del ser humano, tu deseo, el deseo del ser humano, el anhelo. De él y solo de él proviene el sufrimiento. Por el simple hecho de desear algo, ya me provoca sufrimiento. Eso es lo que dice. Pues el objeto al que se dirige es ilusorio, porque como todavía no lo tengo, está en la ilusión solamente, está en mi pensamiento y no lo he alcanzado y por tanto, en ese proceso de alcanzarlo, voy a sufrir. Y en consecuencia, el esfuerzo por conseguir ese anhelo, ese deseo que quieres, que tienes, acaba necesariamente pues en un desengaño, porque como no lo alcanzas y no lo tienes, pues es, o sea, en fin, mejor dejar de sufrir, ¿sí? En esto, pues quiero mencionarles o quiero ponerles un pequeño video de 2 minutos de este sacerdote José María Berlinde, como les he mencionado. Él es, pues el testimonio de vida de él es, como les digo, es bellísimo. Él es de origen belga. Él necesitó 15 exorcismos aproximadamente a causa de esas prácticas ocultas y del yoga que practicó. Doctor en filosofía y teólogo. Hoy, en la actualidad, prior de la comunidad monástica de la familia de San José en Francia. Y bueno, él se orientó hacia el oriente del orientalismo en búsqueda de sentido, preguntándose qué puedo saber, para qué hacer, y en esa perspectiva, pues como que qué destino, ¿verdad? Es una búsqueda de sentido practicando la meditación trascendental, dedicando pues todo su tiempo a estar en la India, eh, él menciona también ahí en su libro que él era como el asistente personal de Maharishi, que en el fondo no existe ese puesto, no existe, pero es para que lo entendamos, era como su secretario particular. Entonces dedicaba todo su tiempo a esto, a practicar todo lo que le enseñó. Se dedicó a profundizar completamente en todo lo que era el budismo y el hinduismo, toda la doctrina hinduista y budista. Y algunas prácticas que, pues, que conducen algunos autores, bueno, algunos gurús, ¿verdad? Que van llevando a experiencias profundas como el nirvana, el satori, samadhi, el moksha, etcétera, ¿no? Experiencias profundas de prácticas de yoga. em, en fin, ¿y cuál es la visión de estas místicas naturales, como son el hinduismo y el budismo, ¿no? Y se responde en 2 palabras, ya que para la tradición oriental a la que Occidente se volcó en esos años, para esas tradiciones no hay un Dios personal, trascendente personal, sino más bien, pues todo está en la naturaleza, todo sería divino por naturaleza, y es lo mismo que les había dicho, esa energía impersonal. Y bueno, con esta introducción de este sacerdote, del padre José María Berlinde, como les mencioné, el video completo está en YouTube, se llama De Gurú a Sacerdote, y pues trata muchísimos temas sobre estas prácticas orientales, el yoga, la nueva era, la meditación trascendental, etcétera, por si quieren verlo. Y simplemente les pongo esto para que escuchen.
Puede ser muy tentador el no sufrir, pero ¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias? Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar, porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho. Y es un punto sobre el cual quiero insistir, porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica, y sí que implica, que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor, como el odio, mantiene la ilusión de alteridad del otro. Puede ser muy tentador el no sufrir, pero ¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias? Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar, porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho. Y es un punto sobre el cual quiero insistir, porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica, y sí que implica, que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor, como el odio, mantiene la ilusión de alteridad del otro. Si bien Occidente no va hasta este radicalismo, pretende que uno puede unirse a la experiencia de inmersión en la gran energía, en el gran todo, diciendo que esta energía se manifiesta como amor. Estoy envuelto en el amor, en el calor del amor. Pero entonces el amor no es una persona. ¿Es una gran energía en la que el hombre pretende que puede sumergirse? Allí hay evidentemente un problema, porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente acogerse mutuamente. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeo-cristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. Y este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor. Se necesitan dos para el amor. Bien. Sí, ya vimos aquí precisamente cómo nos menciona este padre, José María Berlinda, pues ese sentido del sufrimiento en el budismo contra el cristianismo, ¿verdad? Y qué importante para ellos es dejar de sufrir, renunciar al sufrimiento, pues que verdaderamente es muy atractivo. Y pues, pero dice también el padre que renunciar al sufrimiento, y esto también lo pienso después de haber leído sobre él, si renunciamos al sufrimiento, estamos renunciando también al verbo amar. Pues, y sí, o sea, si renunciamos al sufrimiento, renunciamos también al amor. Y si renunciamos a uno, pues renunciamos al otro también. Automáticamente renunciamos al otro, a la otra persona, ¿sí? Por tanto, pues no hay más yo que no esté conjugado con el verbo amar, ¿sí? Porque todo lo que nos ofrece la nueva era o estas prácticas orientales
en este caso también incluso la meditación trascendental, el yoga, etcétera, es ir para adentro, es yo conmigo misma, yo quedarme conmigo. Y quiero en este momento hacerles pues simplemente una comparación de la muerte de Buda versus la muerte de Jesús. Una reflexión sobre esto para que nos demos cuenta cómo pues estos métodos que nos ofrece el orientalismo, pues no es lo que nosotros estamos buscando en nuestro interior, en nuestro corazón. Tenemos a Buda. Buda en su último tiempo estaba enfermo. Él llama a sus discípulos, a los que le seguían, les da unas últimas instrucciones, se pone en la posición de loto y se retira a un samadhi del que ya no volverá, a esa postura, a esa posición. Cruza progresivamente las diversas etapas de la meditación, que viene siendo pues esas óctuple camino que ha presentado hasta la total disolución de su conciencia personal en la vaciedad bienaventurada, con un rostro sereno, marcado por esa pequeña sonrisa misteriosa que caracteriza el éxtasis, ¿verdad? De Buda. Él está, él simplemente en esa meditación trascendental que hacía, fue como retirándose de sí mismo, de su emoción, de su sentimiento, hasta llegar a dejar de respirar. Y se retira a tal punto que muere. Es decir, abandona voluntariamente su cuerpo. Y esa posición en que muere da cuenta de una implosión, o sea, está hacia adentro. Es una concentración sobre él mismo, sobre sí mismo. Y en cambio, Jesús está de pie, alzado entre el cielo y la tierra en esa cruz, con los brazos abiertos. Siempre en una postura Jesús nos muestra cómo tanto que ama, tanto que nos ama, en esa postura de apertura donde vengan a mí todos los que estén sedientos, agobiados en el camino. En ningún momento está con los brazos cerrados, como no ofreciendo, no permitiendo entrar, al contrario, es abierto y totalmente extendidos, en un gesto de llamada, de un abrazo universal, invitado a todos a unirse a su divino corazón, traspasado del que pues brotó sangre y agua. Está abierto a la voluntad de otro, que en este caso es la voluntad de Dios Padre, a quien por voluntad del Padre vino Jesús también por su propia libertad a redimirnos. Y Jesús muere dando un grito. En cambio, Buda, vemos que para adentro y en silencio. Cristo muere dando un grito, exhala y dice, todo está cumplido. Es un grito de guerrero, del guerrero vencedor de la muerte. Entrega su espíritu en manos de su Padre, abandonado, confiado, inclina su cabeza hacia María, Juan, que estaban ahí a los pies de la cruz, y exhala sobre ellos su aliento, ¿sí? Y es como reproduciendo el gesto creador del Génesis 2:7, en donde se habla que sopló, ¿verdad? Sopló su aliento sobre la creación. Y es como si Jesús en ese mismo instante, en ese momento de morir, de exhalar su aliento, es como si quisiera recrear del hombre a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, hecho de nuevo capaz de vivir de su espíritu. Y esto es lo que nos da Jesús en este momento. Y bueno, para concluir esta parte del orientalismo, tenemos también esta frase que aparece en el Deuteronomio. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo. Así vivirás feliz tú y tus hijos después de ti.
Pues miren, esto es muy hermoso poder pues constatar toda esta parte, ¿verdad? Toda esta parte que el Señor pues nos ofrece, el reconocer pues que Él nos da la oportunidad de tener una vida nueva en Él, en Jesús. Y a eso estamos llamados todos. Reconocer que Dios es el único Salvador, reconocer en nuestra propia vida que pues en Él está la salvación. Y la nueva era, ¿qué es lo que nos ofrece? Nosotros nos salvamos a nosotros mismos, cuando verdaderamente nosotros necesitamos este intermediario, este Mesías Salvador, este Jesús que ha dado su vida por ti y por mí, porque claro, si nosotros por nosotros mismos, pues no seríamos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, em, quisiera, no sé si abrir ahora un poco de preguntas y respuestas o iniciar em, con el tercer tema. Creo que esto termina hasta las 9, ciertamente, y tenemos todavía un ratito. Quizá podemos introducir un poco el próximo tema, que es el de la medicina alternativa, para que nos dé tiempo. Terminamos con un pequeño video y pues abrimos a sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Bueno, simplemente recomendarles el libro que les mencioné de la experiencia prohibida del padre José María Berlinde. Y pues en la parte de atrás vean esta frase, que es este párrafo que está muy bueno. La búsqueda del sentido de la vida conduce a muchos a un salto sin retorno. A este autor le sucedió esto. Iniciado y ferviente cultivador de prácticas orientales como el yoga, la meditación trascendental, etcétera, viajó a la India para profundizar en la filosofía religiosa del budismo. Pero bueno, ya es algo que les he ido contando sobre él y en fin, pero para que puedan, si quieren, después leer esto para más adelante. Bien, y tenemos el siguiente tema, ingredientes que forman parte de la nueva era. Además de prácticas orientales, tenemos terapias prácticas y medicina alternativa. ¿Ok? Em, ¿Qué tenemos con esto? ¿Qué nos dice esto? Dentro de esta, pues aquí tenemos, yo creo que es un problema muchísimo más de fondo. ¿Por qué han creado tantas terapias alternativas? ¿Qué busca el ser humano? Pues para que haya o que vaya tras la pseudociencia. ¿Qué encuentra en ellas que en la medicina formal pues no la hay? Y aquí por eso les digo, creo que es un problema muchísimo más de fondo. Y si volvemos hacia el inicio de cómo inicié esta charla o esta charla, ¿sí? Nos damos cuenta que el hombre está en búsqueda de sentido, ¿sí? Em, ¿Por qué han creado tantas terapias? ¿Y por qué tenemos tan búsqueda de algo más, de algo trascendente? Y en mi opinión, sobre estas pseudoterapias, en primer lugar, pues como dijo Víctor Frankl, este hombre que estuvo en este campo de concentración y en el libro de búsqueda de sentido en el 1946, y pienso que es verdad que el ser humano está en búsqueda de sentido. Y muchas personas hoy en día no se reconocen a sí mismas o se encuentran perdidas, están pasando por sufrimientos extremos, ya sea de enfermedad o de vida, o simplemente tienen sed de algo diferente, de algo que perdure, de algo pues trascendente. Y por ello buscan alternativas varias para ser saciados. Y aquí tú puedes preguntarte a ti misma, ¿realmente qué estoy buscando? ¿Qué necesito en mi vida que aún no lo encuentro y que no lo he encontrado a lo mejor en Jesús, en mi iglesia católica, en qué hay? Y el hombre no se conforma, quiere más y por eso busca, ¿sí? Percibo también que hay una falta de conocimiento personal hacia uno mismo, lo que le ha llevado al ser humano pues a tener graves problemas porque hoy no se reconoce, no se identifica consigo mismo y por eso se encuentra
pues en esa búsqueda constante. Y la gente con frecuencia suele confundir su yo profundo con las demás características que integran su personalidad, ¿verdad? Y creo que si la persona no se acepta a sí misma como tal, como es precisamente porque se desconoce. Yo también me dedico mucho al tema de la sanación interior, que eso es lo que practico, lo que hago normalmente cuando les introduje al inicio, parte de mi apostolado en la pastoral de consolación y exorcismo, uno del trabajo que yo realizo es ayudar a personas con una acción extraordinaria del demonio, ayudarles en procesos de sanación interior. Entonces, yo veo, si la persona no se acepta a sí misma o no se reconoce, se desconoce más bien, es porque el enemigo, que es el padre de la mentira, en Juan 8:44 nos encontramos este evangelio que Jesús les dice a sus discípulos, el demonio es el padre de la mentira y está totalmente engañándonos. ¿Cómo nos engaña? Por medio del pensamiento y del sentimiento, del corazón, de nuestra afectividad, haciéndonos por la mente creer cosas y por el corazón, por la afectividad, por el sentimiento, haciéndonos sentir cosas. Entonces, esos como pensamientos de no sirves, o no sirvo, no valgo, no soy suficiente, no merezco, son mentiras. Y por eso también estamos buscando, por eso no nos conocemos a nosotros mismos, porque si nos conociéramos como verdaderos hijos de Dios, ahí es cuando la persona se identifica con sí misma. Y esto yo lo tengo bastante descubierto y constatado y lo confirmo. Cuando estás en este proceso de sanación y llevas a la persona a que haga perdones de gente que la hirió, la llevas a renunciar y al final haces ciertas oraciones en donde confirma a la persona que es hija o hijo muy amado de Dios, ahí la persona es como si se reestructura, es como que se identifica consigo mismo. Y ese buscar sentido necesitamos encontrarlo en somos hijos e hijas de Dios y además hijos e hijas muy amados de Dios, ¿sí? Estamos pues en esta búsqueda constante y necesitamos respuestas. Aristóteles tiene una teoría llamada eudemonismo aristotélico, que dice que la conducta de los hombres está dirigida a obrar el bien, y este bien es lo que produce la felicidad. Por tanto, dicha búsqueda de felicidad es la motivación del ser humano. ¿Y qué veíamos ahora hace poquito en todo el tema del budismo, que nos ofrece el anhelar, el querer algo, el desear, es un sufrimiento y para nosotros el desear me va a provocar felicidad porque yo deseo esto y lo voy a trabajar para alcanzarlo. Es totalmente lo contrario, ¿sí? Por tanto, pues la motivación personal sobre el concepto de felicidad es buscar la propia felicidad y el bienestar, ¿verdad? Pero desgraciadamente el hombre en este buscar este bienestar es como lo veíamos en el supermercado espiritual que nos ofrece la nueva era. Es un bienestar fácil que me ofrece tanto y como hay confusión en el ser humano, pues agarro lo que pueda para estar feliz, para alcanzar esa motivación. Por eso creo que muchas personas ante estas situaciones difíciles de la vida, una persona que ha tenido un sufrimiento duro, un ser querido que murió, una persona que pues sí no ha alcanzado sus metas, sus logros y hay sufrimiento en la vida, pues es muy fácil buscar aferrarse a diferentes alternativas que busca, que cree que son su solución, pero en el fondo pues no son su solución. Muchos de ellos pueden engancharse pues con la pseudociencia o pseudoterapias, pues de las cuales estará haciendo, o sea, ahorita voy a hacer una reflexión personal, ¿no? Por tanto, ¿qué ofrece la medicina alternativa o la pseudociencia o pseudoterapia? ¿Sí? ¿Qué nos ofrece? Y yo diría, pues ahora tenemos primero ¿qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? En griego, pseudo, ya mencioné anteriormente, significa falso, supuesto, imitación, ¿sí? Es una falsedad, una imitación, es un engaño, es algo parecido. Y si estamos hablando de pseudociencia, nos referimos a que es algo falsamente científico, ¿ok? Falsamente científico. Eh, bien, tenemos también
¿Qué es la medicina formal para que tengamos claro estos conceptos? La medicina formal alopática, que es la que estamos acostumbrados, nos cura dolencias aisladas que mencioné hace ratito o concretas, lo cual pues no logra una salud completa de la persona. ¿Ok? Esto nos lo dice el documento de Jesucristo portador del agua de la vida. Me equivoqué ahí al escribirlo, pero es Jesucristo portador del agua de la vida. Y ¿qué nos dice? Que, pues claro, como les yo mencionaba, te duele la cabeza, te tomas un paracetamol y pues se te quita el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hace? La medicina o las terapias alternativas aseguran abarcar a toda la persona en su totalidad y se dedican a sanar más que a curar una partecita del cuerpo, ¿sí? Y la sanidad holística, que hoy, como les mencioné, hoy le llaman lo holístico, pues a todo un conjunto de una, no sé, curación física, no sé, psicológica, espiritual, mente, cuerpo, etcétera. Y ponen estos centros en donde hay una sanación completa de la persona. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos ofrece la medicina alternativa. ¿Ok? Y se dice que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentra en el sistema inmunológico o en el sistema chakra hindú. ¿Ok? Nosotros, aquí, bueno, aquí se dice, o el ejemplo que puedo poner aquí, es que yo tengo el poder, creer y tener fe puesta en mí y en la medicina alternativa. ¿Qué es lo que va pasando? Todo esto nos va generando como ataduras, nos va enganchando, nos va creando ataduras en donde, pues sí, empiezas con algo y sigues y sigues y sigues, empiezas con la yoga y luego al ratito vas a los imanes y luego vas con el Reiki y luego quiero más y luego la meditación trascendental y entonces, y te van incrementando todo esto. Entonces, esto es lo que hay que pues tener también mucho, mucho cuidado. Para la nueva era, la enfermedad y el sufrimiento actúan contra la naturaleza. ¿Ok? Proceden de una actuación contra la naturaleza. Cuando se está en sintonía con la naturaleza, cabe esperar una vida muchísimo más estable, más saludable, una prosperidad material y de cualquier tipo. ¿Ok? Y según algunos sanadores de la nueva era, en realidad no tendríamos por qué morir o por qué sufrir. El desarrollo de nuestro potencial humano nos pondrá en contacto con nuestra divinidad interior y con aquellas partes de nuestro yo suprimidas, ¿sí? Entonces, pues no sé, yo lo que percibo es que hay como una manipulación de conciencia. Vemos también cómo Buda ofrece ese no sufrir, la nueva era nos ofrece no sufrir, actuar, porque va en contra de la naturaleza y que pues necesitamos estas alternativas o estas terapias precisamente para estar mejores y más sanos. Em, ¿Qué otra cosa nos puede decir? El chamán estamos hablando porque también aquí se mezcla mucho dentro de las terapias alternativas, el chamanismo, ¿no? Tenemos el chamán que es el especialista de los estados de conciencia alterados. Esa persona que es capaz de mediar entre los reinos transpersonales de los dioses y espíritus con el mundo de los humanos. Entonces se pone como un canal para actuar entre los espíritus, ¿verdad? Estamos hablando pues de este otro mundo y uno mismo, ¿no? Entonces se ponen ahí para hacer pues ciertas terapias también, que no quiere decir que solo los chamanes lo hacen, pues hoy en día muchas terapias alternativas o pseudociencia las hacen personas que se dedican a dar terapias en cierta medida de sanación, el Reiki y se van como estudiando, por así decirlo, para o formando para hacerte este tipo de pues de prácticas de la medicina alternativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Que la fuente de la sanación está dentro de mí, la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica. Yo soy mi propio sanador, yo soy mi propio Dios, no necesito más. ¿Ok? Ahora, ¿qué prácticas tenemos dentro de la nueva era? Hay muchas más, oigan, ¿eh? Yo cada vez llevo 6 años estudiando sobre el tema de la nueva era y todos los días me preguntan, oye, esto tal cosa, todos los días hay algo nuevo, o sea, no abarcamos.
todos los días hay algo nuevo. También me llama la atención, ¿verdad? Hoy en día que tenemos el yoga, como ya lo conocen, y la próxima sesión me voy a extender muchísimo en este tema, en algunos de estos temas, pero me llama tanto la atención que hoy en día le llaman yoga facial. Objetivamente eso no es yoga, ¿verdad? O sea, el yoga es lo que yo les voy a explicar, la postura del loto, las diferentes, no el loto solamente, perdón, la postura del loto no, esa es más bien para la meditación trascendental, pero las posturas del yoga, que son diferentes, y es para invocar divinidades, relajación del cuerpo, etcétera. Pero el yoga facial, ¿cómo que yoga? No es cierto, no es yoga. El yoga es otra cosa, ¿ok? Pero hoy en día incluso ponen nombres para hacerlos atractivos, ¿ok? Entonces simplemente hay que tener cuidado. ¿Qué prácticas de la medicina alternativa tenemos? Yoga, Reiki, meditación trascendental, sanación por cristales, metales, terapias de reencarnación, sanación psíquica, imanes, flores de Bach, péndulos, etcétera. Y bueno, les voy a poner ahora sí el videíto y con eso termino para quedarme a mitad de sesión y para la siguiente semana ya poder hablar ampliamente de todos estos temas y vemos el video y me meto a ver mientras voy viendo las preguntas para poder responder un ratito. Con 18 años o así, empecé a meterme en el mundo de la nueva era, New Age, pensando que era maravilloso ese mundo, y además te lo venden como muy bonito, muy alegre, muy positivo, muy que encuentras la felicidad en 4 días, bueno. Y entonces, bueno, pues yo que soy ingenua y que me creo todo y busco la verdad en muchos sitios, pues fui carne de cañón para todo eso. Bueno, empecé de jovencita, bueno, pues a hacer yoga, todo tipo de yogas, tántrica, kundalini, Bikram yoga, todo. Empecé luego con la astrología, me hacían cartas astrales. Primero me llegó un panfleto al email del Reiki, yo no sabía lo que era el Reiki. Y me llegó un panfleto fabuloso, como que era el método para conseguir una sanación. Podías conseguir, te ofrecían sanación física, emocional y espiritual. Entonces yo busqué el Reiki, vi ahí lo que hacían con las energías y como científica dije, esto es una pantomima tremenda, pero al final acabé llamando al teléfono de ese panfleto y bueno, pues acudí al taller, al primer taller, y en el primer taller pues empezaron a hablar de ángeles y de seres de luz. Entonces yo pregunté qué era eso, qué eran esos ángeles y esos seres de luz de los que estaban hablando. Y me dijeron que si era católica, yo les dije que sí. Entonces me dijeron que bueno, que yo podía preguntar o pedir a mis ángeles y podía pedir a Dios, que no había ningún tipo de problema. Y entonces, bueno, esa sed de lo trascendental, de lo espiritual, ¿no? de sentir que tenía que haber algo más, me llevó a experimentar en las corrientes de la nueva era. Entonces, a mí me gustaba, bueno, yo iba a hacer meditación trascendental. También me atraía mucho el esoterismo, las cartas del tarot. Yo las tiraba, y de hecho me las tiraba a mí misma cada día, ¿eh? Cada día era como querer tenerlo todo controlado, ¿no? Es difícil dar una definición de nueva era porque estamos hablando no de un grupo, ni siquiera de un movimiento, sino de una especie de cultura, de mentalidad que permea muchas realidades humanas, sociales, culturales. Algunos hablan de neblina. Se trata de una niebla, de algo muy difuso y también muy difundido, que consiste en pensar, en creer que hay una conexión mágica entre las cosas, que tenemos capacidades especiales, que hay una realidad solapada, que es la verdadera realidad, y que podemos encontrar dentro de nosotros mismos si pertenecemos a algún grupo, o seguimos a un maestro, o leemos ciertos libros, o practicamos ciertas técnicas, y que al final todas se resumen en que dentro de nosotros hay algo especial, hasta ahí todo bien, pero ese algo especial es que nosotros somos divinos, hay una fuerza dentro de nosotros que al final es la fuerza y la energía cósmica, que es lo que las religiones llaman Dios, y que los adeptos de la nueva era encuentran dentro de ellos mismos. Y ahora se habla más de pensamiento alternativo, de terapias complementarias, se habla de espiritualidad holística, del todo unido,
bueno, pues esto es, ¿no? Y al final nos encontramos con una red, porque la nueva era es una red, una amalgama de centros, de técnicas, de prácticas, de autores, de libros, de vídeos, por los que va circulando la gente, compartiendo una serie de ideas comunes y que les llevan a vivir otra realidad. Bien. Bueno, pues déjenme ver si... No, aquí terminamos con esto porque me queda mucho tema, todo el tema del yoga. Vamos a ver muchos temas, más. Entonces, voy Con a 18 años o salirme así, empecé. de la presentación, voy a dejar de compartir y vamos a ver pues algunas de las preguntas que veo por aquí. Ay, qué gusto, ahora voy a poder ver más caritas que andan por aquí. Bien, esto termina a las 9, ¿verdad? Sí, Alice. ¿Quieres Gracias. que te ayude con las preguntas? ¿Te las voy leyendo o tú quieres leerlas? Aquí es que ya empecé a leer algunas, Bien, sí, porque para irme así más rapidito. ok, Y sí, ya, muchísimas gracias, Vero. Alice. Sí, bien, pues gracias a todos los que están haciendo preguntas, etcétera. Aquí preguntaban algo, miren, algunas de las cosas que voy a leer aquí o que encuentro, las voy a dar la próxima semana. Voy a hablar de temas muy candentes la siguiente semana, todavía más candentes que esta. Pero bueno, voy a tratar de responder algunas cositas que vienen por aquí. Hablaban sobre las constelaciones familiares, que si tuvieron origen en iglesias lideradas por sacerdotes. Miren, aquí hay él era sacerdote, el iniciador de las constelaciones familiares, pero también voy a hablar la siguiente sesión. Simplemente les digo, Bert Hellinger, él fue misionero y efectivamente él inició las constelaciones familiares. Voy a hablar más profundamente la próxima semana, pero luego él ya después se salió de sacerdote, se casó con una que era monja, etcétera. Pero sí, las constelaciones familiares tiene origen ahí. Sí fue liderado por un sacerdote y ya después, bueno, se fue, ¿no? Perdón. Em, Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Em, el tema de la ayahuasca. También, bueno, la próxima semana también voy a tratar un poquito de ello, pero simplemente, pues hay que tener mucho cuidado. Hoy en día está súper de moda el que se van a un lugar con un chamán, te dan a beber ayahuasca y para que la persona que tome la ayahuasca haga una experiencia sublime, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ayahuasca te quita tu conciencia. Hay que tener mucho cuidado. Esto lo voy a hablar ya pues más adelante porque vamos a meter es como una ritualización. Son componentes que forman parte del ocultismo, ¿ok? Y en el momento que la persona pierde conciencia es cuando puede entrar en acción el enemigo y puede interactuar en tu conciencia sin que tú te des cuenta. Tengo el caso de un jovencito que vino a uno de nuestros retiros. Yo trabajo también en un apostolado que se llama Restáurame, que por ahí veo a algunas personitas que están conmigo trabajando en el apostolado. Y en un retiro, este joven llevaba un año completo que vino a que le hiciera yo una oración de sanación interior y me comentó que él fue con un grupo de sus amigos, subieron un monte y no sé a qué lugar, realmente no recuerdo el nombre, y les dieron a beber ayahuasca. En el momento que entran en alteración de conciencia, que estaban todos reunidos así como en círculo y de repente empezó a ver a todos con caras de demonios. Todos eran como demonios, como alterándose unos a otros, burlándose y demás, pero eran demonios. Después no les hago el cuento largo, pero él cuando regresa a su casa, él todas las noches por un año consecutivo, el demonio, o sea, él soñaba con el demonio, le sucedían cosas en su habitación, en su casa, a él, rasguños, cosas, simplemente porque entraba en trance y el demonio, o sea, se aprovechó de él. Entonces, claro, él estaba apanicado constantemente y más. Hicimos una oración y todo un proceso de sanación por varias sesiones y gracias a Dios renunció a todo esto, se confesó
etcétera, y el demonio dejó de molestarlo. Pero cuando hay un estado de conciencia alterado, el demonio se aprovecha. Y muchas personas, he tenido el caso de muchas personas que van, toman el ayahuasca, empiezan a ver el demonio en imágenes en su interior. Es como si el demonio entra a su mente, a su, sí, en la mente, ¿ok? No puede tomar posesión de su conciencia, ¿verdad? Pero en su interior, en sus sueños, etcétera, pues lograban ver estos demonios. Em, Eso de purificación, ritual de purificación tribales, no, no lo sé. Sí, pero digo, he escuchado varias cosas de purificaciones en tribus y cosas de este estilo, que son ceremonias, pero cuando estemos hablando de temas ceremoniales, la próxima semana que hablemos de temas del ocultismo, ya verán, porque, y vamos a hablar de varios componentes del ocultismo. Antes, les voy a mencionar ahora vamos a hablar la próxima semana, vamos a continuar con el yoga, el reiki más en profundidad y luego me voy a meter a temas de ocultismo y dentro del ocultismo algo de esoterismo y todo la lucha del demonio, o sea, de los demonios, la pelea de los ángeles, etcétera, y temas de símbolos, cómo el demonio copia símbolos, etcétera, de la iglesia y luego los componentes que forman parte del ocultismo. Y voy a mencionar ritualización, adivinación, superstición, poderes paranormales, magia negra, blanca, roja, morada, amarilla, del color que quieran, hechicería, espiritismo, demonismo, luciferismo y satanismo. Dentro de estos 7 ingredientes de la nueva era, dentro de cada uno les voy a mencionar pues bastantes cosas, ¿sí? Como por ejemplo las constelaciones familiares, todo esto que me están mencionando aquí de em, estos de ceremonias, pues es una ritualización. El ir a hacer presencia a una ceremonia ritual, en donde a lo mejor te hacen una limpia, donde, sí, no sé, pues estás participando de una ceremonia en donde a lo mejor quien lo hace es un chamán, etcétera. Voy a investigar eso, eso. No sé si tú, Vero, puedes copiarme el texto, o sea, por favor, y me lo mandas para que no se me escape nada y poderlo responder bien la siguiente semana. Pero bueno, vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Eh, Alguien dice también la energía cuántica, sí, leer, sí, los libros de Joe Dispenza, Joe Spencer, ¿no? Si hablan de la transformación de la mente, la verdad, etcétera. Sí, hay personas como lo que mencionas aquí, hermanita, bueno, no sé quién eres, si eres hermanita o hermanito, pero eh, también muchas personas que leen este tipo de libros después tienen que hacer renuncias precisamente porque el demonio empieza a tentarlos o el demonio empieza a causar miedos, sí, terrores nocturnos, en fin, y empieza a haber una transformación en la mente de cambio de cultura, de conocimientos, de creencias, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de libros. Em, ¿Qué más? Sí. Ay, no sé, alguien mencionó Guillermo de que si sé si es correcta la cruz que está ahí. ¿Qué cruz? ¿Cuál cruz? No sé si es la que yo puse en la imagen. Es que lo que pasa es que no alcanzaba, no me abarcaba completo. No sé si es la imagen, me imagino la cruz que yo puse junto a a la de Buda, pero no alcanzaba a estar completa, pero no sé si te refieres a esa. Pero bueno, otra pregunta. Ujú. Sí, a ver, en los ejercicios espirituales que utiliza el padre Ignacio Larrañaga, utiliza las meditaciones en sus escritos. Entonces, ¿esto es la nueva era? No. Es más, hasta en sus retiros es que no. No son meditaciones trascendentales como el tema de la nueva era. La próxima semana les voy a hablar un poco cómo es la meditación trascendental. Las meditaciones que utiliza, lo que pasa es que hay que entender términos también. Santa Teresa, si nos remontamos a los 1500, Santa Teresa enseña la forma de orar, de meditar, ¿ok? Pero no estamos hablando, no hay que confundirla con la meditación
trascendental de la nueva era o la meditación que enseñan hinduistas, budistas, ¿ok? Cuando hablamos de meditación, también en el cristianismo se medita y el meditar es contemplar, es leer un evangelio, leer un párrafo de un libro y meditar es hacer reflexión de ideas. La lección divina que nos enseñan, que el Papa Benedicto insistió mucho en la iglesia que hiciéramos lección divina, hay diferentes pasos: la lectura, la meditación, la contemplación, lectura, lección, lectura, meditación, oración, contemplación y acción. Cuando habla de meditación, cuando hablamos, el primer paso es la lectura, leo el párrafo del texto del Evangelio. La meditación es qué dice el texto. O sea, si San Juan viene, por ejemplo, se acerca el joven rico a Jesús y se da cuenta que Jesús le mira y le ama. Y que, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La meditación es reflexión de ideas. Es qué dice el texto. Jesús le mira, le ama. Y después de que reflexiono ideas, ¿qué significa que Jesús le mira y le ama? ¿Qué significa que el joven se acercó a Jesús y diciéndole que quiere algo más? Ah, tiene sed, está en búsqueda. ¿Sí? Y después de la meditación, de la reflexión de ideas, pasas a la oración. La oración ya es un diálogo de tú a tú entre Jesús y tú. Y después pasas a la contemplación, que es un grado mayor en donde ya yo le miro y él me mira. Ya no necesitamos palabras, ya no necesitamos nada. Y ya después, pues bajas, aterrizas de nuevo a la acción, tu propósito, ¿no? Entonces, un poquito la meditación del padre Larrañaga, pues las meditaciones son así, ¿ok? Entonces, no estamos hablando de otro tipo de meditación. Él enseña bien. Bien. Luego hablaremos más de medicina alternativa, ¿ok? El tema de la homeopatía, a ver, no tengo algo concreto que diga que esté mal. Lo único que como les tengo que dar un poco más de criterios de la medicina alternativa, es que desgraciadamente hay muchas personas, o en lo alternativo, es que en homeopatía, pero no quiere decir que la homeopatía, quienes de los que estamos aquí, díganme si de chiquitos no fuimos con el homeópata, y era el viejito, el doctor viejito, viejito, que te hacía unas mezclas y le ponía y las gotitas y te curabas tu gripe, ¿sí? Desgraciadamente hoy en día se utilizan de muchos medios así para contaminar o consagrar la mezcla, como las flores de Bach, como tal, cuando tenemos a Santildegarda utilizaba la naturaleza como medios de sanación, ¿sí? Cuánta medicina o cuántas ¿cómo se llama? Mezclas naturales y te sanan, o sea, las recetas de nuestros abuelos, ¿verdad? Pero, y no quiere decir que sean malos, desgraciadamente hay lugares, por ejemplo, si tú vas a un lugar en donde a este centro holístico, que la palabra holística no está mal, porque holístico es un conjunto de varias cosas, ¿no? Pero en este caso tú vas a un centro holístico en donde enseñan yoga, está el chochero, ¿ok? Luego está quien te hace Reiki, luego está la persona que, no sé, te hacen limpia, pues yo ahí no iría a comprar y no iría a consultar al homeópata, porque seguramente ese lugar, pues es un lugar de la nueva era. En cambio, si está el doctor de abolengo, ¿verdad? El viejito, ¿qué tal? Y demás, que no está metido con nada de estas cosas, pues así, pues simplemente está haciendo la mezcla de cosas naturales, ¿verdad? Entonces no está mal. Y esto se los digo porque lo he consultado con sacerdotes, exorcistas, en donde también, o sea, me han enseñado mucho a que no todo lo podemos demonizar, aunque yo todo lo que, el tema de la nueva era, uno podría decir, y espero que no se queden con esta sensación, ay, Alicia, qué horror, nos has dejado, ay, con una sensación terrible de que todo está mal. No, ni la próxima sesión, aunque hablemos de ocultismo, todo está mal. Bueno, el ocultismo sí, pero por eso les digo, yo les doy criterios para que ustedes sepan por dónde discernir, qué discernir, ¿ok? Pero, ¿cómo andamos? Pues ya casi, como tú nos digas, Ali, si quieres seguir respondiendo o ya vamos cerrando. Ujú, pues, es que, uy, no, quedan Sí. 50 mensajes, pero hay muchos de la homeopatía, el libro de Santildegarda, está bien, el Santildegarda, los remedios de Santildegarda. Eh,
Sí, pero desgraciadamente, o sea, hay cosas tan buenas que existen que se maltergiversan, se utilizan mal. Entonces, por eso les digo, hay que saber con quién voy, a dónde voy, ¿sí? Aquí, y algo, no sé si les dejé claro, creo que no se los dejé claro. Cuando hablamos de la distorsión de conceptos, cuando hablamos del término de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, tenemos Dios, energía cósmica, universal, Cristo, energía crística, Espíritu Santo, la energía, ¿qué decía? Energía, no me acuerdo cómo se llamaba la otra energía, pero el tema de la nueva era habla del término de energía y empieza a haber una manipulación de energía. Sabemos que nuestro cuerpo también está formado de energía, ¿sí? Y la nueva era utiliza la energía que existe aquí para manipular la energía en tu cuerpo. Entonces, cuando hablamos de manipulación de energía, eso es cuando hay un problema, ¿ok? Lo mismo, cuando hablamos de lo que es la ayahuasca o estos estados de conciencia alterados, es que hay una manipulación en la conciencia, una hipnosis, o sea, un psicólogo que practica la hipnosis, pues puede haber un problema porque pueden manipular tu conciencia. ¿Por qué? Porque tu estado de conciencia está alterado, ¿sí? No reaccionas. Es como un joven, yo digo, de verdad, hay que tener mucho cuidado con el tema del alcohol. Cuando se llega a perder la conciencia, ¿qué pasa? Al día siguiente la persona no se enteró de nada. Le pudieron haber hecho lo que sea, le dijeron lo que sea, abusaron de personas, etcétera, y no se enteró la persona, no supo. Y después, claro, la conciencia, ¿verdad? Vienen y hay rasgos que se da cuenta la persona porque el cuerpo guarda memoria y te revela, pero un estado de conciencia alterado es cuando hay peligro. Y como uno no está en alerta, el demonio se aprovecha. Ahí está, u otra persona se aprovecha. ¿Sí? ¿Qué más? Muchos están poniendo el tema de la homeopatía, ¿verdad? Aquí hay uno muy largo, pero este me lo mandas ver, o sea, bueno, me los mandas ver o todos, ¿no? Porque hay uno muy, muy largo de Sí, algo Alex. familiar para poderlo revisar. Todo el tema de la santería, cómo influye esas prácticas de santería en las familias, madre, abuela, tía, etcétera. En la próxima semana lo hablamos, pero ojo, también por si acaso, porque eso de cómo influye, no sé si la persona se está refiriendo a algo ¿cómo se llama? De las generaciones. Y simplemente aclaro la próxima semana, que puedo hablar también de ello, no lo tenía contemplado, pero puedo hablar un poco de ello, de lo antigeneracional, ¿ok? Cómo hoy la iglesia se ha opuesto a esa doctrina, nada más para que tengamos ojo pues darles el fundamento de que pues los pecados son personales, no se van transmitiendo de generación en generación. Sí, hay consecuencias del pecado de uno, pero también hay cosas que son aprendidas, no porque había alcoholismo en el abuelo, el tatarabuelo, y ay, claro, es que todos son alcohólicos, porque el espíritu demoníaco entró en la familia, hay un espíritu de alcoholismo en la familia, no necesariamente, o sea, ya genéticamente el alcoholismo, el alcohol, es genéticamente, sí se sucede de generación en generación, está la persona como dispuesta, predispuesta a caer en alcoholismo si lo hace, si lo toma. El espíritu del mal se va a aprovechar de la gente, de la familia, para introducir eso sí, pero si hay alcohólico tras alcohólico, generación por generación, es algo aprendido, porque se vivió con un alcohólico constantemente de generación en generación. Entonces, eso también para que tengamos claros esos términos, ¿no? Sí. No tengo entendido de música que se realiza y hace referencia a la nueva era. El tema de aquí también, toda la música, pues sí, de nueva era, pues es que también la música es una influencia. Incluso la nueva era tiene su propia música, ¿verdad? Y hay mucho. En toda esta parte de ocultismo, también ahí les voy a mencionar, por ejemplo, lo que hay, el tema de no sé si es de la magia o las mismas ritualizaciones, tienen todo lo que son los tambores, un tipo de música, el yoga, tantra yoga, o sea, hay una música tantra que va provocando el tantra yoga, o sea, que va provocando incluso
despierta la sexualidad en la persona, el tipo de música. Entonces hay música especial, incluso de la nueva era, que va despertando algo en las personas, ¿no? Bien, yo creo que aquí lo dejamos, sí, porque son muchísimas preguntas. Sí, Alice, gracias. Tengo entendido que en la siguiente sesión, bueno, muchas de estas preguntas nos vas a estar compartiendo y vamos a profundizar más, ¿no? Claro que sí. Sí, nada más aquí me dice Johnny, recordar mi apostolado. Ya no voy a Costa Rica, Johnny. No sé si tú estás en Costa Rica. Acabo de terminar un ciclo de 6 años en Costa Rica y ahí estaba trabajando en el Reino Christi, sí, en la pastoral de jóvenes del Reino Christi. Ya no, ya dejo de ir, desgraciadamente, por situación médica y porque pues también muchas cirugías que he tenido y que viene más, para que me encomienden. Y pues bueno, ya no puedo estar yendo, visitando el lugar, pero bueno, sigo a distancia con mi gente ahí trabajándola. Cualquier cosa que necesites ahí, pues me puedes buscar, ¿no? Les iba a dejar aquí, si quieres les escribo aquí un mail por si alguien tiene preguntas. Contesto, pero lento. 8. Es Alicia Restaurame 8 arroba. Ay, ¿cómo se pone el arroba aquí? Ay, no lo puedo poner en mi computadora en este momento. Ah, aquí es. Ay, no me lo pone. Bueno, es arroba gmail.com. En el espacio, después del 8, va el arroba, pero no lo pude poner. Alicia Restaurame 8 arroba gmail.com, ¿ok? Así Ok, que Alicia, restáurame, 8 con número arroba gmail.com, ¿ok? @gmail.com. Espero que no se sature mi correo, pero no, no es Ahí cierto. es alguien Pero más. voy lento. Ya, Ándale, gracias, ya. gracias, gracias. Ok, bien. Bueno, pues aquí pues dejamos esto. Podemos cerrar con una oración, si les parece. En Gracias, nombre Ali. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús, por este momento, por habernos iluminado, por habernos permitido estar aquí en torno a Jesús. Jesús, tú nos has dicho que donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Creo y confío que has estado en nosotros, aquí con nosotros. María Santísima, así como dicen que en las apariciones de Meyugori, una de las personas de las videntes ve a María que va caminando, cuando se aparece que va caminando entre los peregrinos, pues yo creo que María ha estado todo este tiempo en sus casas, en sus hogares, ha entrado, ha puesto su mano en el corazón, les ha dado alguna palmada, les ha abrazado a cada uno de ustedes, porque María como madre, pues no nos abandona. Vamos a pedir a Jesús que nos conceda la gracia de seguir abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para aprender una sana doctrina, para que tengamos pues esos sanos criterios y que sepamos discernir lo que más nos conviene para nuestra alma, para nuestra salvación y para los que están a nuestro lado, nuestros seres queridos, y que sepamos ser prudentes al acompañar, al aconsejar, al dar respuestas de nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga y estamos pues aquí en contacto y nos vemos la próxima semana para continuar. Muchísimas gracias, Ali, de parte del Proyecto Timoteo. Francisco por ahí anda de misión en Argentina, pero Sí, nos encargó mucho darte las gracias. Y muchas bueno, gracias. gracias también a todos nuestros hermanos que se conectaron y nos vemos el siguiente martes. Exacto. Y seguimos invitándolos también a el séptimo seminario de Proyecto Timoteo, que es del 27 de septiembre al 5 de octubre. Aún nos quedan unos lugares y bueno, eh, queremos seguirles pidiendo por ahí también sus oraciones, que nos sigan acompañando para este servicio y a todos nuestros hermanos que sientan, que sienten ese deseo en el corazón de poder participar, bueno, pues
igual, ¿verdad? Que se dejen sorprender por el Señor. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, Buenas que Dios noches les y bendiga. bendiciones Muchas a gracias. todos. Me mandas todo para leerlo y poder exponer o aclarar algunos puntos, lo que sea, la próxima semana. Sí, Gracias. Ale. Gracias. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.